en la Asamblea. Presidente, para comenzar, ¿en qué punto está Venezuela en relación a la crisis y la posibilidad que tenemos para solventarla? La crisis en los diversos sectores, por supuesto. Bueno, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja. Quiere decir que hay venezolanos vulnerables en riesgo de muerte. O sea, según ONU, que digamos es una de las fuentes más confiables o validadas, mejor dicho, porque tenemos años denunciándola, son 7 millones de venezolanos. Según FAO hay hay casi 20 millones de venezolanos que no se alimentan de manera correcta, que están entre una desnutrición leve a media y a punto de llegar a severa. Estamos al borde de una catástrofe humanitaria. ¿Qué significa esto? Porque no es un tema, es un tema de tipificación, de caracterización. Hoy la emergencia es que, por ejemplo, no hay insumos en los hospitales, no hay suficiente alimento, pero podemos llegar al punto de que no esté el hospital. Un ejemplo es el hospital de Guanare, que está infectado los ductos de aire acondicionado, que la infraestructura misma está a punto de perderse. Entonces, eso por hablar del tema salud, flujo migratorio, es un tema muy complejo, no solamente ya en este momento para Venezuela, sino para los países receptores de la migración, tanto que la mayoría se están viendo visa en este momento para los venezolanos. Así que la crisis que ha generado el régimen, una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en la región, sin precedentes, diría, en algunos casos en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros indicadores solo pueden ser comparados con países como Siria. La diferencia es que en Siria hubo una guerra. Aquí la guerra fue contra la gente, contra el ciudadano, de la corrupción, del régimen, de la ineficacia, del desastre que generaron algunos inescrupulosos usurpando el poder, la inflación, el tamaño de la economía, como se redujo 65% en 6 años. Así que la emergencia se agudiza producto de la soberbia del régimen, y no darse cuenta que los únicos no se han dado cuenta de que todo el país, la región, incluso el mundo, queremos, y ya en este punto los venezolanos necesitan un cambio. Presidente, justamente en función al punto en que nos encontramos como país, ¿qué tan importante es llegar a un diálogo con el régimen? Porque hay muchísimas personas que no comprenden esto. El régimen está calificado de alguna forma internacionalmente como que su economía principalmente se basa en el narcotráfico. ¿Por qué es tan importante dialogar con ellos? No hay un elemento con eso. El narcotráfico es un negocio marginal del régimen. Lo es, y creo que estamos al borde, o ya es de esa manera, de ser un narcoestado. Porque digo, la diferenciación de la línea límite, bueno, no sabemos qué tan comprometido en algunos sectores, pero bueno, tanto que los sobrinos de la primera más están presos por narcotráfico. Pero he podido imaginar, porque los márgenes de ganancia con respecto a lo que fue el control cambiario, con respecto a lo que fueron los contratos petroleros con los cuales defalcaron a PDVSA, eran menores versus los ingresos que tuvieron, lo que saquearon a dinero de la nación. Está el caso del oro en este momento también. Creo que no hay posibilidad, evidentemente, de diálogo como está concebido. Lo que es posible es una negociación para alcanzar objetivos que en este momento lo está mediando el Reino de Noruega. Lo que es posible es una facilitación a través del Grupo Internacional de Contacto que está Europa, de la presión diplomática a través del Grupo de Lima, o la asfixia diplomática, como lo habló incluso el presidente Duque en su momento, con el cual tenemos las mejores relaciones, la presión financiera, la protección de nuestros activos, la protesta y las jornadas reivindicativas. Eso es lo que tenemos hoy posibilidad. Evidentemente no podemos confiar en una dictadura. O sea, estamos ante una dictadura que ya no gobierna, pero que ejerce el poder de manera sádica, que persigue, que hostiga, que tortura, que encarcela, entre otras cosas, que no le importa el ciudadano. Entonces yo creo que entendiendo esa caracterización, lo que nos corresponde a nosotros es ejercer la mayor presión posible para obtener una solución. ¿Cuál es la solución? ¿O a través de qué mecanismo? Bueno, ya también sabemos que no hay un mecanismo único. Es decir, que no van a ser solamente las marchas, o que va a ser solamente un proceso de mediación, o que va a ser la protección de los activos, o la presión financiera en el mundo. No, sabemos que es todo para poder presionar a la dictadura, en definitiva. En un principio igual se tomó en cuenta mucho el tema de la negociación con la gente del régimen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, o por qué se tenía que tomar como una opción tratar de negociar con unas personas que claramente han dicho que no quieren salir del poder? No quieren hacerlo, lo secuestran, lo utilizan para beneficiarse de ellos. Tanto al nivel de que persiguen
asesinan, torturan. Pero esto es un proceso en contra de una dictadura, un proceso en contra de inescrupulosos, eso lo tenemos claro. Ahora, hay que buscar una puerta de salida a la crisis. Hay muchos casos en el mundo, no solamente lo que pasó en Chile, en Serbia. El mecanismo varía. Lo que sí puedo decir hoy es que tenemos todas las herramientas, los ingredientes, las capacidades, las variables para ejercer y lograr una transición. La mayoría del ejercicio, la mayoría, el acompañamiento internacional, el reconocimiento, la capacidad de interlocución, no solamente con el mundo, sino con los ciudadanos, con los distintos sectores que hacen vida en Venezuela, gremios, sindicatos, fuerzas vivas, estudiantes, partidos políticos. Hoy tenemos un momento que hemos construido, que no llegó de la nada, que no llegó de gratis. Fueron años de construcción de mayoría, incluso de pagar una curva de aprendizaje, siempre de cometer errores, subsanarlos y avanzar. Fuimos una alianza electoral, por ejemplo, en el 2015 fuerte, poderoso, tanto que ganó y venció el aparato de propaganda del régimen. Hoy vamos más allá, somos una alianza de causa, una alianza en torno a un objetivo común, que es la democracia, que es la libertad, que es recuperar la normalidad de los venezolanos, que es poner fin a la persecución, cesa el sufrimiento, entre otros. Presidente, ¿es necesaria la ayuda internacional para combatir de alguna manera la invasión guerrillera y de grupos irregulares que tenemos en el país? La Fundación Redes ha asegurado que ya la guerrilla está en 16 estados y evidentemente está sometiendo a muchísimas personas, no solamente en la frontera, sino en el interior de nuestro país. Una de las crisis más severas que tenemos es el ejercicio de la soberanía. No solamente es cooperación internacional, sino también es ejercicio de soberanía a través de la Fuerza Armada. O sea, nuestro llamado a la Fuerza Armada no solamente es de cara a ejercer la presión al régimen para lograr la transición, sino una vez dada la transición poder ejercer soberanía. No solamente guerrillas paramilitares, ELN, Hezbollah, es narcotráfico, es sin precedentes digamos la invasión de males a través de ceder espacio a grupos irregulares. Entonces, el régimen hoy, por eso decía, no está gobernando, está ejerciendo el poder secuestrándolo. Pero ni siquiera el control del territorio, ni siquiera el control de la moneda de curso legal tiene hoy el régimen de Maduro, lo cual nos obliga a nosotros a impulsar más rápido, no solamente de cara a la capacidad que tenemos de que el mundo confíe en nosotros y la cooperación de los países, sino también en el ejercicio inmediato de la soberanía en nuestro país. Por eso, presidente, pero entonces sí es necesaria la ayuda internacional para combatir a estos grupos guerrilleros. Bueno, de nuevo, necesitamos recuperar el sistema de justicia, que las Fuerzas Armadas tengan de nuevo no solamente la prestancia, sino también el equipamiento, el entrenamiento, entre otras cosas. Primero tenemos que empezar por casa y luego ver qué requerimos en materia de ayuda para ejercer soberanía. Pero para ejercer soberanía precisamente necesitamos primero entrar por casa, poner no solamente orden, sino acompañamiento, que es necesario, el apertrechamiento que tiene la Fuerza Armada hoy, que sabemos hoy que ganan menos de $10, no tienen ni siquiera los uniformes, no tienen ni siquiera parte de lo que es los requerimientos mínimos, no hay confianza entre ellos en la Fuerza Armada, entonces limitan el uso del parque de armas para enfrentar a la guerrilla, a paramilitares, a grupos irregulares. Entonces difícil podríamos decir, bueno, sí, es como cuando haces un presupuesto, tienes que saber cuánto tienes para saber cuánto necesitas. Entonces lo primero es cuánto tenemos, qué tenemos para poder ejercer nosotros de nuevo soberanía. Hablar de tiempos igual es un poco complejo, pero ¿cuánto tiempo cree usted que se pueda seguir siendo usted presidente interino sin lograr un cese a la usurpación? O sea, ¿cree que este mismo año pueda ocurrir un cese a la usurpación o cree que, bueno, por la misma complejidad de la situación? El cuándo es la gran pregunta que nos hacen en todos los espacios, en Carabobo, que tiene un fin de semana, o que nos hacen en cada uno de los municipios que visitamos, o la familia, o los amigos, o todo lo que queremos, ya una solución urgente a la crisis que vive nuestro país. De nuevo, si vamos a las variables, a los ingredientes, a las herramientas para salir de una dictadura, bueno, vamos a enumerar muchas. Hoy las tenemos todas. ¿Qué más falta? Falta poco, que suena de cliché, pero en realidad, si mantenemos unidos, movilizados con la presión internacional, el régimen solo y aislado, tan solo y aislado que este fin de semana, por ejemplo, no tuve ni respuesta política, no dio ni un vocero, ni siquiera ante la gran cantidad de actividades que tuvimos el fin de semana, ni un vocero. O sea, eso me llamó poderosamente la atención. Incluso ya la época de marcha y contramarcha, ya ni siquiera tienen capacidad de eso, ni siquiera lo intentaron. El país arropó, la crisis arropó también al régimen y el país lo está arropando en respuesta,
en inquietud, en continuar en las calles, en que vamos a seguir. Ellos apostaron al desgaste, lo que tampoco le funcionó la estrategia, porque si bien se desgasta es el país, nos desgastamos los ciudadanos, no Juan Guaidó o la Asamblea en definitiva, porque al final del día es el reducto de república que nos queda, que hemos defendido, que hemos protegido, que vamos a defender no por el simple simbolismo, que es importante, sino por lo que representan en materia de cambio al país. Presidente, ¿cuál es la situación como usted la ve con Estados Unidos? Maduro ya ha anunciado que está en reuniones con Estados Unidos. ¿Qué pasa allí? Bueno, no anunció Maduro, de hecho. Él salió a responder ante una pregunta que le hicieron Lo afirmó. al presidente de los Estados Unidos. Lo afirmó y a las horas salió además Bolton, el embajador Bolton, a decir que sí, pero no era con él. O sea, además, es decir, lo que hizo fue el ridículo, en definitiva, Maduro. Como ustedes saben, tenemos una muy buena alianza con los Estados Unidos, con Colombia, con Brasil, con Argentina, con Ecuador, con Paraguay, con Chile, en fin, con más de 60, con casi 60 países del mundo que reconocen la lucha de nuestra gente, reconocen nuestra constitución, en definitiva, y la necesidad que tiene hoy Venezuela y la región de una solución urgente a la crisis que estamos viviendo. En definitiva, nosotros lo hemos dicho desde el 5 de enero. Vamos a hablar con todos los funcionarios civiles o militares y quieran ponerse del lado de la Constitución. Eso viene a ser parte de esa estrategia que diseñamos, que todo el que quiera tener garantías de futuro político para avanzar, para solucionar urgente la crisis, tenemos la disposición de hablar con todos y eso incluye también con nuestros aliados. Y en cuanto al TIAR, presidente, ¿en qué estatus está? ¿Usted confía en que la aplicación del TIAR también nos pueda ayudar a nosotros a solventar la dura situación que estamos atravesando? Como lo dije el día que lo aprobamos el mismo 23 de julio, la reincorporación ya está trabajando en eso, además de nuestro embajador Tarre en la OEA, para el organismo de consulta, entre otras cosas, para su eventual implementación. Lo importante de esto es que, de nuevo, o sea, no hay un elemento que solucione el nivel y el tamaño de la crisis que tenemos. Es una herramienta para abonar una solución de ser acompañada además por los países que son miembros y signatarios del tratado. Entonces, no habría sido posible la implementación de esto sin el reconocimiento en la OEA, sin la mayoría en el Parlamento, sin la coalición de todos los factores políticos al interno del país. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto ha sido un momento que se ha generado en Venezuela, producto de sacrificio, producto de esfuerzo, producto de años, que a lo mejor por lo agobiado que estamos, por la crisis, por la situación país, a lo mejor no lo vemos como pequeños logros insuficientes porque no hemos logrado el objetivo que todos deseamos. En definitiva, que es la solución a la crisis, pero sí tenemos que decirlo con conciencia que eso ha sido producto de todo este esfuerzo y de que es una herramienta que, de ser acompañada por los países signatarios, pudiéramos implementar para una solución a la crisis. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerle entrevistas a varios diputados. De hecho, bueno, el diputado William Dávila me decía que el hecho de que lo llamen y lo amenacen y rayen su casa materna en Mérida ha sido algo recurrente. ¿Usted tiene miedo de que lo metan preso? Evidentemente, esto es una situación que se ha planteado ya desde que usted se juramentó. ¿Usted tiene miedo de que eso ocurra? Y en caso de que ocurra, ¿existiría un plan B para que se siga, digamos? A ver, periodistas, estudiantes, productores del campo, empresarios, y todo el que sea gremialista, sindicalista, y todo el que se atreve a disentir tiene hoy un riesgo en Venezuela. No es distinto al mío, no es distinto al de mi familia, no es distinto al de los diputados, al de nuestro entorno. Por supuesto, nosotros nos exponemos un poco más, claro, y ese riesgo aumenta, pero vivimos una dictadura y no es nueva. Además, desde hace mucho tiempo ya hay inhabilitaciones, persecución, cárcel política, presos de conciencia, torturados hasta la muerte. El caso de Fernando Albán, el caso del capitán de fragata, entre otros. Es una oportunidad, es un riesgo latente que siempre ha estado presente y que hemos enfrentado en todo momento. Cada vez es más costoso el régimen, cada vez es más, se quedan sin respuesta, cada vez son más obvias además los intentos de respuesta única que tienen, que es persecución, como lo hemos hablado varias veces. Rufo Chacón pide gas doméstico para su madre y recibe gas lacrimógeno y pierde la vista y casi la vida. O sea, esa es la única respuesta que tiene hoy el régimen, lamentablemente. Entonces, no es distinto con nosotros, a pesar de eso, vamos a avanzar y vamos a ejercer todas nuestras competencias a plenitud. En caso de que eso llegue a ocurrir, ¿sí existe un plan B? Si eso llega a ocurrir, por supuesto, habrán cursos de acciones en las distintas áreas, internacional, nacional, la Fuerza Armada, los aliados, presión financiera. En cada una de las áreas habrá una respuesta
no solamente de acción, sino para cumplir el objetivo que nos plantea como Venezuela, porque eso sí sería un golpe de Estado. Presidente, con todo respeto, porque como le digo, esas preguntas se las hemos hecho a los otros diputados, ¿usted ha recibido amenazas directas? O sea, cosas que usted a lo mejor no haya sacado a la luz, así lo llaman recurrentemente, lo amenazan con su familia. A todo nuestro entorno. Porque incluso su esposa también se expone muchísimo. De nuevo, a todo nuestro entorno. O sea, incluso Christopher Figueres revelaba que a mi madre querían meterla presa, persecución a la familia. Mi hermano está fuera del país por una orden de captura. Persecución incluso a gente conocida. Eso es a diario. Esto se ha convertido en casi cotidiano. Ni nos vamos a acostumbrar, pero tampoco nos vamos a dejar intimidar. Por el contrario, con más fuerza avanzaremos. ¿Qué podría decir usted que es lo más difícil que le ha tocado asumir como presidente interino? Bueno, explicar la situación inédita, no solamente al mundo, sino incluso a nosotros mismos los venezolanos. Estamos en una situación absolutamente inédita. Yo soy un presidente encargado en dictadura, reclamando la competencia del Ejecutivo para poder contener la emergencia humanitaria, atender el grave sufrimiento que todos tenemos, conseguir una elección realmente libre para reinstitucionalizar el país y llegarnos de nuevo al progreso. Ha sido difícil comunicarlo porque no hay medios de comunicación, porque hay mucha autocensura incluso en la mayoría de las ocasiones, y los tiempos nuestros son distintos a los sociales. Es decir, el hambre no espera, el cáncer tampoco, los enfermos renales menos. Es decir, y es distinto que incluso la soberbia del régimen y mantener todo alineado, todo con fuerza, ha sido un gran reto, cosa que creo que hemos al momento logrado y es la clave del éxito en los próximos días. Para concluir, presidente, durante todo este tiempo que usted ha asumido este cargo con tanta responsabilidad, ¿cuál consideraría usted que es su mayor logro? Mantener precisamente la unión de todos los factores, no solamente nacional, sino a nivel internacional, haber creado una coalición sin precedentes en torno a una causa justa, que es la democracia y la libertad de Venezuela, y también la orientación a lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres como objetivo único de esta gesta por la que estamos luchando todos los venezolanos. Somos tu voz.